Buenas a todos, soy Kulzar y en el tutorial de hoy vamos a hacer esta Mega Drive. Vais a poder ver cómo se hace, cómo se desmonta, cómo le hacemos las líneas, los botones, logo de Sega, rellenamos para que nos quede un acabado perfecto. No os entretengo más y os dejo con el tutorial. Adelante vídeo. Hola, buenas a todos, soy Kulzar y hoy tenemos una Mega Drive 2 que vamos a hacer en blanco. Hace poco en el vídeo anterior, ¿vale?, que la barnicé con perlado, comenté que íbamos a hacer una en blanca y dije que teníamos que tirar imprimación en unas zonas, ¿vale?, que van a ser el aro, la zona de la rejilla y un poquito por aquí, ¿vale?, en estos cantos que tienen más, digamos que tienen relieve, ¿vale?, que son los más pronunciados. Eso. ¿Por qué? Porque cuando tiramos la pintura, aunque tiremos una capa para un lado, etcétera, no siempre cuela en todas las zonas. Y en los cantos, muchas veces, si está diluida, la pintura tiende a abrirse un poco y te deja este canto un poquito transparente, que se dice, ¿vale? Transparente es que se ve un poquito de lo de abajo. Hay que fijarse muy bien. Bueno, esta es de un suscriptor que me dijo que la quería blanca y quiere los botones en azul, y si le podíamos hacer, le pondremos unas letras de Sega un poquito más grandes en azul. Estas, supongo, bueno, no, supongo no, las va a perder, y le intentaremos rellenar las letras de aquí, y el mando igual, irá todo blanco. No sé si le pintaremos los botones también en blanco y rellenaremos con la pasta en azul, y este botón irá en azul. Y luego lo mismo le pintamos con un pincel, ¿veis? Estos detalles de flechitas que tiene la ruleta, ¿vale? Todo esto lo perderemos. Intentaremos rellenar esta pequeña hundidura que hay con pasta, también teñida de color azul. Bueno, la verdad que no tiene mucho misterio esta consola, ¿vale? Para desmontar es fácil, solo se necesitará un destornillador de estrella o dos, uno más grueso y otro más fino. El grueso, digamos, es para quitar estos botones, hay botones, estos tornillos y los que anclan en el cartucho. Vamos quitando, aflojando. Solo lleva 4. Y como siempre digo, tener al lado una caja para ir guardándolo todo, los tornillos, y no perder ninguno. Vale, una vez puesta, la consola se abre sola ya. ¿Veis? La verdad que está muy limpia, está en muy buen estado. Esto suele estar muchas veces picado, ¿veis? Y esto es una Sega Mega Drive por dentro. El alojamiento del cartucho lleva 3 tornillos iguales. Vamos a apartar de estrella y desmontaremos. Las tapas que baten las pintaremos también para darle a la consola un toque. No sé si se las haremos en azul o en blanco, eso ya depende como yo vaya viendo la estética, como vaya quedando, ya iré decidiendo, pero yo creo que las haré en blanco. Bueno, blancas las pintaré, ¿veis? Esto son así. Entonces lo que yo hago, bueno, lo lijo y limpio bien, y con cinta de carrocero, ¿vale? No uso esta, pero es para que veáis, tengáis un ejemplo. Y yo tapo la zona del muelle, digamos, para que al muelle le entre lo mínimo posible de pintura, para que luego trabaje bien. Una vez lo retiremos, pues esto irá todo tapado y colocado en los soportes que yo me fabrico siempre, y se pintará, ¿vale? Pintaré por arriba, y habrá que tirar un poquito lateral para que se pinte bien el filito, porque va bastante justo, ¿vale? Bueno, ahora vamos a retirar los botones, que irán de color azul, ¿vale? Tiene 2 patillas, se empujan y ya sale para afuera. Nos vamos apartando este de power y el de reset exactamente igual. Ya está. Lo único es la luz, donde va la luz, que va con unas pestañas, que es muy fácil que una vez la desmontemos luego no nos encaje y la tendremos que pegar con algo. Pues con mucho cuidado intentamos aflojarlas
y vale, lo hemos hecho bien esta vez. Y ya la lijaremos en el próximo vídeo. Ahora vamos con la parte de abajo. En la parte de abajo tampoco tiene misterio lo que os he dicho. Mismo destornillador para quitar estos. ¿Veis cómo cruje? Eso es que esta consola no ha sido manipulada ni tocada nunca. Cuando se ha desmontado alguna vez, los tornillos no hacen eso. Muchas veces lo que hacían a los tornillos, las casas, etcétera, les pegaban como un pequeño punto, no voy a decir pegamento porque bien no sé lo que era, ¿sabes? Para ellos, el servicio técnico luego cuando lo desmontaran, ya sabían que clac, ese clac era esto no lo hace, esto lo han tocado, etcétera. No lo hacían en todos los tornillos, lo hacían lo mismo en algún tornillo clave que era por el que probaban. Vale, vamos desmontando. Vamos desmontando. No digo que Sega o Nintendo lo hiciera, digo algún fabricante. Sony sí que lo hace, ¿eh? Sony sí que he dado yo con alguna Play que lo hacían. Y un chico me lo comentó. Vale, desmontamos. Lo sacamos todo. Y vamos retirando los tornillos. Comprobar que no hayamos dejado ninguno. Y ahora vamos, aquí tiene que haber algo. Vale. Vamos soltando. Y ahora ya aquí que no hay más. Vale, metemos el destornillador y sacamos el circuito completo de la Mega Drive. Y ahora retiraremos la tapa, que aquí es donde anclaba el Mega CD, que también hay que prepararla para lijarla. Viene con estos topes, ¿vale? Que yo los retiro. Yo he visto gente que pinta encima, etcétera, pero bueno, yo no cuesta nada, digamos, retirarlo. Estos son unas pinzas. Se fue. Luego lo buscaré. Unas pinzas del pelo, de las cejas que diga. Y vamos a ir con estos levantando los topes. Ha salido disparado el de aquí. Vale, van con una pega. Luego, si no nos pegan bien, le ponemos, no sé, cola de impacto, por ejemplo, ¿vale? No pegar con superglue. ¿Por qué? Recomiendo. Superglue, bueno, depende cuál, que son la gran mayoría, desprende vapores cuando está secando. Entonces, si hemos pintado esto y lo hemos dejado totalmente brillante, si le ponemos superglue y volvemos a colocar, nosotros lo veremos bien, pero los vapores se esparcerán por aquí y matizarán esta zona. Y habrá que lijar y pulir y no... Me la juego y no lo vamos a sacar. No lo vamos a sacar. Yo he tenido alguna vez problemas con el superglue. Por eso ya no lo uso. Prefiero cera caliente o silicona caliente que diga que no engancha muy bien, pero bueno. Total, como una vez lo pongamos, va a estar así apoyada. Y yo, por ejemplo, no la voy a mover. O si no, cola de impacto, que eso es perfecto. Y eso no deja nada, ni vapores, ni nada. El que lo haga con cola de impacto y no sepa usarla, es muy sencillo. Abres el bote, se menea bien, se pone un poquito aquí y un poquito en la pieza. Y se deja unos 5 o 10 minutos. Y cuando toquemos y esté completamente seco, que no se te quede pegado ni nada, se coloca. Y una vez se coloque, ya no hay quien retire eso, ¿vale? Bueno, una vez dicho esto, ya apartamos y vamos a por el mando. Ya esto lo apartamos para poderla lijar el próximo día. Mando sencillo también, ¿vale? Todo de estrella. 6 botones. Dale con los botones. Tornillos. Y ponerlos todos juntos porque son los más pequeños que hay, ¿vale? No os vais a confundir con los de la consola. Imposible. Son de un diámetro mucho menor. Y lo pintaremos en blanco. En blanco, y lo que le haré será, una vez se le ha dado la primera capa de blanco,
lijaré la parte de atrás para sacarle el plástico negro y se lea lo de Sega. Vale, apartamos. El mando sí que tiene más uso que la consola, seguramente no corresponda, y nos falta uno, que este de aquí. Siempre con suavidad, ¿eh? Cuando no sale es porque algo nos hemos dejado, porque todas estas piezas salen todas suaves. Vale, entonces retiramos. Esta es la tapa trasera que vamos a apartar aquí, y el mando, para quitarlo, se empuja y nos llevamos el circuito. Estos son de los más modernos, ¿vale? ¿Cómo se diferencian? Porque los antiguos, la cruceta, esta va con el circuito. Y veis cómo va aquí, que va atornillada, etcétera. Esta es de los más modernos. Entonces, sacamos las alfombrillas y los botones los lijaremos y prepararemos porque los vamos a pintar muy finamente para luego poder rellenar, ¿vale? Apartamos y vamos a quitar la cruceta, que es sencillo. Otro destornillador, otro tornillo de estrella. Aflojamos, de color dorado. Los demás del mando son de color negro, ¿vale? Así que no tiene pérdida. Y esto igual, cepillaremos bien con alcohol, lijaremos y prepararemos para que quede una consola guapa. Ya el próximo vídeo veréis cómo estoy lijando y limpiando, cepillando bien estas zonas de acumulación de polvo con alcohol, ¿vale? Y lijando y preparando todas las demás piezas en los soportes que siempre me fabrico para pintarla y que quede guapa, blanco y azul. Bueno, pues vamos ya a prepararla, a lijarla para pintar, ¿vale? Aquí os enseño los mandos, que esto era a lo que me refería, quitarle completamente las letras de Sega, etcétera, para cuando se pinte, para que no nos salte luego ni nos queden marcas raras, ¿veis? Y lijarlo bien liso. Aquí tenemos los botones con la tapa, porque esto va de blanco, y estos botones que van en azul lo ponemos aparte, ¿vale? Las piezas que siempre vayan a ir de otro color, digamos, los vamos a cambiar. Puesto esto aquí, y vamos a lijar ahora con 1200 ya la consola, ¿vale? Pulverizador de agua, ¿vale? Y humedecemos bien la consola y vamos lijando, vamos retirándole todo. El plástico se raya un poquito, digamos, pero sí que tendremos que hacer más hincapié en las letras, en la zona de las letras, ¿vale? Y sobre todo el plástico que es brilloso, ¿vale? Que tiene brillo, matizarlo muy bien, no nos dejaremos ninguna esquina, en ninguna zona. Y luego, ahora voy a poner una foto, porque primero le vamos a tirar imprimación, solo a la parte de arriba, o sea, a lo que se ve, y le vamos a tirar imprimación al aro, porque cuesta de entrar la pintura ahí, a la zona de la rejilla, a este nervio, ¿vale? Y aquí, ¿vale? No la vamos a... ya veréis que no la voy a imprimar entera, ¿vale? Para no engordarla más, ni nada, porque contra más la engordemos, luego puede ser un problema a la hora de colocar botones, etcétera, ¿vale? Bueno, vais entendiendo que no hay que rayar mucho, pero sí, en estas zonas, ya, contra más agua tenga, más come la lija. Siempre que lijemos, en redonda, ¿vale? O no hacer huellas, para no hacer huellas, que diga. Vamos lijando. ¿Que se podría hacer con 800 perfectamente y comería más? Sí, pero lo mismo luego lo a 800 nos puede llegar a hacer algún tipo de raya que no nos guste. Raya, arañazo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pillamos otra lija, que esto ya casi lo tenemos. ¿Veis? Y ya en un momento se han eliminado. Solo voy a lijar esta pieza para hacer el tutorial lo más rápido posible. No se me ha quejado gente, o sí, pero entiendo yo que no, que los hago muy largos. Pero bueno, porque pienso que hay que tener unas cosas básicas y sobre todo es la limpieza. La limpieza es lo más básico.
yo una vez lo lije y limpiemos, ¿vale? Ya cuando esté bien, se le tirará alcohol y con nuestro cepillo de dientes, toda esta zona, que ahora no sé si por cámara se apreciará, aquí hay un montón de acumulación de polvo, de suciedad. Con alcohol y el cepillo la vamos a conseguir sacar toda entera. Las letras. Y aquí también. Polvo que ya traía la consola de origen y polvo que le hemos generado por residuos, por el agua, etcétera, ¿vale? Así que yo voy a preparar estas dos, las voy a poner en uno de los soportes, así, y ya luego veréis cómo imprimo, que lo marcaré en el vídeo, y cómo le doy la primera capa de blanco. Dejaremos secar y al día siguiente se lijará y le aplicaremos un barniz perlado. Bueno, una vez ya en la bat cueva, vamos a darle imprimación a las zonas que yo me refería, ¿vale? Voy a ponerlo a ver cómo se puede ver mejor. Bien. Yo me refiero a ahí, que vaya entrando. ¿Vale? Mucho aire. A esta zona. El botón y aquí atrás. Ahora desde el otro ángulo, desde esta perspectiva, vamos a volver a darle al aro. Y ahora pintaremos un poquito aquí, en la zona de la rejilla. Y igualmente en la zona de los botones desde aquí. ¿Veis? Y esto es lo que yo me refería. No pintarla entera, que vale, que está casi. Y ahora dejamos secar. Es una imprimación de secado al aire. Si nos ha caído suciedad, como por ejemplo ha sido el caso ahora, se puede luego lijar un poquito fino antes de tirar el color. De vuelta a la batcueva, vamos a ir ya terminando. Yo le he dado una mano y ahora ya le vamos a terminar. Vale, que está bien cubierto y ya rematamos. Ya esta es la última mano que se le da. Que brille bien, siempre jugando con la luz, ¿vale? Espera, esto por aquí. Los botones. Y la tapita del Mega CD. Esto por aquí. El mando, que lo que le haremos será, estas hundiduras las rellenaremos con pasta mezclada con color azul, para que se vea azul. Bueno, azul o un poquito azul, para que haga juego con los botones de la consola y la entrada del cartucho, que también la vamos a pintar en azul, que luego me voy a poner a hacer la pintura. Y la tapa de atrás. Siempre empezando yo por los perfiles. Contorno. Y voy a intentar una cosa que no sé si me saldrá, que es rellenar todas las letras estas que hay aquí abajo. A ver si me sale. Vale. Siempre comprobando que lo hemos hecho todo, que no nos dejamos nada. Nos salta el compresor fuera. Y no sé si se apreciará, pero está más blanquita. Si no lo hubiésemos hecho, ya te digo yo que se apreciaría bastante, se notaría bastante más oscuro. Vamos pintando. Para un lado
y para el otro, para que vaya entrando la pintura bien en todas partes. Que quede blanquita. Ahora empezará a estirar un poquito el blanco. Y a ver si le podemos hacer las letras estas, seguro. Pero el símbolo ese me preocupa porque está bastante cargado. Aquí pondremos unas letras de Sega y barnizaremos todo encima. Lo que no sé, si me lo permite, lo mismo rellenamos los aros con pasta azul. Por el primero voy a intentarlo y el segundo no lo sé. Depende cómo me quede de blanco. Si lo veo muy guapo, quedará así. Pero puede ser que lo rellenemos. Pero para el que la quiera dejar blanca, ya sabéis, imprimar esa zona, esta zona y estos cantos que son muy importantes para un buen acabado. Una vez ya seca las piezas, ahora vamos a mezclar la pasta con color para hacerle los contornos, ¿vale? Yo ya con pintura, una más clarita, le he hecho aquí unos detalles, le he lijado la parte de atrás para que se vea el logo de Sega y vamos a intentar rellenar estas letras, rascaremos estas con lija para sacar el color del plástico y vamos a ir rellenando todo esto, todo el contorno, ¿vale? Vamos a utilizar, es un azul Prusia, ¿vale? No, cobalto, este es cobalto, ¿vale? Es un azul así potente, fuerte, que al mezclarlo con la pasta clarita se nos quedará un color similar, si no es igual, al que hemos pintado los botones, ¿vale? Así que vamos a ir mezclando. Es un color muy bonito, me gusta mucho, azul cobalto. Yo lo utilizo mucho como base para mezclar, ¿sabes? Para muchos colores, ¿sabes? Para grises, etcétera, utilizo este tipo de azul, ¿vale? Vamos mezclando todo. Y una vez hemos conseguido ya un color que nos guste, ya lo que vamos a hacer, vamos a limpiar, es a tirarle el secante, que viene con el bote de masilla de plástico. Ponemos aquí el secante, cerramos y otra vez volvemos a mezclar, hasta que desaparezca el secante, el color rojo que le hemos añadido. Vamos a ir mezclando, mezclando, mezclando hasta que desaparezca. Y una vez desaparezca, ahora ya no vamos a proceder a hacerlo todo, ¿vale? Vamos a ir cogiendo pasta y lo primero, los botones. Vamos a ir introduciendo aquí a los botones, retiramos sobrantes de los laterales, ¿vale? Uno, vale, dos. Yo creo que puede quedar chulo. No es el azul de Sega, digamos, pero puede quedar muy bonito. Vale, y ahora la redonda le vamos a ir bordeando toda. Así, añadiendo, añadiendo, añadiendo. Y también iremos retirando a la vez, ¿eh? Ahora veréis como rápido, así, ¿sabes? Le vamos quitando el mayor para que solo se vaya marcando la redonda. Y luego ya pasaremos un trapo con alcohol. Con alcohol y luego ya la lija para darle la capa definitiva de barniz. Vamos retirando. Así todo, con cuidado. En la zona baja, ¿vale? De la tapa, veréis, lo que he protegido son los 4 cantos, ¿vale? Estos los he protegido porque cuando vayamos rellenando, así, y luego limpiemos, para que no se meta ni pintura ahí. Mira, este no está muy bien. Siempre hay que hacer comprobaciones. Vale, ahora. Vale, para que no se nos meta en las esquinas, que nos puede costar más luego de retirar. Así, para un lado y para el otro. Vale. Vamos retirando todo el material que podamos.
y luego dejamos secar un poquito y limpiaremos. Yo voy a ir haciendo la redondita esta, el contorno de los botones. Una vez ya seca la pasta, ¿vale? Vamos a ir mojando con mucha agua y vamos a ir, o bien con un trapo, ¿vale? Quitando, y si no se puede vamos a ir lijando finamente, ¿vale? Rayaremos esta zona porque voy a poner una pegatina de Sega. Esta luego pondré el enlace de, bueno, donde la he comprado a través de eBay, que irá aquí. La centraremos lo mayor posible, ¿vale? Y vamos a ir lijando. Intentaremos aprovechar las lijas ya que estén más gastadas, porque comen menos, ¿vale? Para no irle haciendo, digamos, más daño a la pintura. Ahora pondré unas fotos de todas las piezas que ya he ido lijando, etcétera, rayando, y prepararles para ya darle el barniz perlado. Vamos afinando, dejándolo completamente liso, y lo que siempre digo, contra más lisa la dejemos, mejor, porque el barniz nos va a copiar la capa que hay abajo. Si la hemos dejado rugosa, por esa zona nos va a quedar rugosa. Si lo dejamos completamente liso, nos quedará completamente lisa, ¿vale? Yo voy a ir limpiando. Se humedece bien, sin miedo, ¿eh? Luego dejaremos secar bien y vamos retirando lo que podamos con el trapo. Si no es con el trapo, con la lija. Pero veis, va saliendo, cuesta más porque hemos dejado más tiempo de secado, pero si no, se humedece sin miedo, ¿eh? Que no pasa nada. La lija también, y vamos a ir lijando, que se vaya comiendo mayor material posible. Si nos comiéramos gran parte de lo azul, del aro, hostia, que nos ha faltado, volvemos a hacer otra vez pasta y volvemos a colocar, que no hay ningún problema, ¿vale? Vamos dando, hay que ir con cuidado, ¿vale? Porque es una zona delicada y vale que le hemos tirado una capa bastante gruesa de pintura blanca, pero bueno, para no correr riesgos, ¿veis? Vamos dando. Una vez ya todo preparado, ¿vale? Siempre soplamos las piezas un poquito, y lo que vamos a hacer con esta va a ser en la zona de las letras, ¿vale? Vamos a tirar, mirad el barniz, digamos una capa, y la vamos a dejar, y nos vamos a liar con todas las demás, ¿vale? Los cantos primero. Ahora es la primera capa, digamos, ¿vale? No es la definitiva, no es el acabado, digamos. Pues las mojamos bien todas las piezas y las vamos a dejar 15 minutos reposar. Mando igual. ¿Vale? Una para allí. Digamos, es una buena capa, ¿vale? Vamos dándole a los botones. Los botones no darle, ¿veis? Yo ya le he dado por aquí, digamos por los laterales, y a la siguiente capa le daré por arriba, y lo que le vaya cayendo mientras le doy a las otras piezas, ¿vale? No nos matamos, por si luego tenemos problemas para la hora que entren. Depende del grosor que le hemos dado, ¿vale? Y esta, que solo la habíamos dado a las letras, ahora la vamos a hacer una vez completa. Una buena capa y dejamos 10-15 minutos. Yo ya no voy a grabar más, ya lo próximo será el montaje, pero de aquí a 15 minutos le volveré a dar otra capa exactamente igual que la que habéis visto ahora, y ya quedará perfecta. Pues vamos ya a empezar ya a montar la consola, la Mega Drive 2. Yo le he colocado lo primero el tornillo de atrás, ¿vale? Para la cruceta, y ahora vamos a ir colocando el mando. Al final ha quedado mejor de lo que yo pensaba, la verdad, ¿eh? Vamos a ir colocando
¿vale? Los botones tienen una forma específica, digamos que van marcados, ¿vale? No hay margen de error. La C nos va a entrar en otro, etcétera. Colocamos las almohadillas, el botón de Start, que se ha pintado en azul, que también lleva su posición, si no nos entrará bien. Le colocamos todas las almohadillas y el circuito, ¿vale? Que es bastante sencillo, porque ya comenté al principio de cuando empecé a desmontarla que esto es de los últimos mandos, ¿eh? Es de lo último que hizo Sega ya a esta consola. Y el mando trasero, que le hemos lijado las letras para sacarle, bueno, los logos, etc. Y vamos a ir colocando los tornillos. Apartamos circuito y los que eran del mando se notan porque son más finos. Y luego ya colocaremos todas las piezas de la consola, que aquí tengo el alojamiento del cartucho, ¿vale? Que se ha pintado en azul. A cuando una vez se coloque, bueno, yo creo que le da un toque. Hicimos la línea, las letras, le coloqué estas letras de Sega y se pintó, y he colocado los botones, ¿vale? Por aquí atrás, que van con 2 pestañas, cada uno, que se presiona un poquito y entra. Vamos a ir apretando por aquí, y en breve subiré un tutorial de una Super Nintendo que estoy haciendo, que me ha escrito gente, me ha preguntado por ella, de cómo, de que si solo hacía Nintendo 64, y no, digo, lo que no tengo tanto tiempo de subir contenido, pero ahora me daré caña y subiremos el desmontaje y para pintar una Master System 2, que estáis viendo ahora, los que lo estáis viendo, Super Nintendo. Haré una Play 3 también, y me tiene que llegar una Play 1, ¿sabes? La primera de todas, la gordita, no la siguiente que sacaron ya, que también se hará, no sé bien el color, si la haré negra o rollo así como el Resident Evil, etcétera, ¿vale? Comprobamos y va todo a la perfección. Si nos hubiésemos pasado engordando la pintura, ¿vale? De los botones, ¿vale? Se hace con una lija un rulo y se va pasando, se va forzando, comiéndonos un poco el exterior. No se va a ver una vez se coloque el botón, ¿vale? Bueno, dejamos el mando por aquí y ya vamos a colocar la consola, que yo le he colocado las patas, el tope que salió disparado, que lo encontré, y vale, y esto se va a volar la caja. Voy a meter el mando dentro, vale. Y esto va en su posición, vale, así. Esto va aquí, colocamos, centramos bien, a ver que no nos toque nada. Vale, ahora que viene la chapita. Esto todo encaja a la primera, ¿eh? Si no os encaja, ya he dicho siempre que algo estamos haciendo mal, algo falla, se nos habrá colocado un tornillo malamente y no nos está dejando proseguir, bueno, seguir, ¿vale? Vamos colocando todos los tornillos, solo los del alojamiento del cartucho, donde ancla, que lleva 2, uno a cada extremo, ¿vale? Son los más gruesos, los más largos, que diga, que son estos 2 que tengo aquí, ¿vale? No hay pérdida ninguna. Colocamos y vamos apretando. Esto sí que recomiendo apretarlos bien, ¿vale? Porque digamos que es una zona que pegamos tirones, ¿vale? Para quitar el cartucho y que esté bien sujeto. Tampoco nos volvamos locos, ¿vale? No vayamos a traspasar el tornillo por abajo, pero vamos a ir apretando, apretarlo bien, ¿vale? Este aquí, atrás. A ver, este también, por adelante. No sigo ningún orden, ¿eh? Hay gente que lo mismo más maniática y pone primero aquí, ¿sabes? Va haciéndolo como en cruz, digamos, apretando los tornillos. Yo no sigo. Seguramente habrá alguna que tendrá su lógica, pero no
yo todavía no me la he encontrado. Y luego por abajo, que solo lleva 4 tornillos, ¿vale? Aquí y aquí. Vienen bien marcado todo, ¿eh? Es muy sencillo. Vale. Ya nos falta uno. De consola, a ver si comprobamos. No, dos. Al final ha quedado bastante chula. Me gusta. Esta no es para mí, pero me voy a hacer una igual. Porque me ha gustado la idea. Te voy a copiar, Juan. Y ya tenemos todo, sí. Ahora ya apartamos esto y el alojamiento del cartucho, que va con 3 tornillos, ¿vale? Colocamos uno, a ver, el segundo, esto ya para el que quiera adelantarlo, y el tercero, aquí a ver si con él sí, vale, el que sepa ya. Yo ya lo dejo aquí, ya lo apretaré por abajo, no voy a hacer más largo el tutorial, pero ha quedado y todo funciona perfecto.